Buenas noches, hermanito. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, esperando pues que estén bien en sus casitas, que el Señor les haya bendecido esta semana. Y vamos a comenzar con lo que vamos a ver un repaso de la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando de Esteban, un hombre que fue guiado por Dios, por el Espíritu Santo, un hombre que comenzó a ayudar a la iglesia, lo escogieron para las mesas, para ser administrador. Luego este hombre empieza a predicar, ¿verdad?, en las sinagogas. Él hace un buen sermón, que es uno de los mejores sermones de Hechos. El capítulo él habla sobre todo lo que fue Abraham, José, todo esto, y ellos se enardecían, dice la palabra que ellos se enardecían, tenían mucho odio contra él, ¿verdad? También se habló de que colocaron sus trajes, su ropa con un joven llamado Saulo, vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Y versículo 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba, decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban fue un gran hombre, un hombre que dio un impacto a la iglesia. Fue un hombre que impactó a la iglesia con ese sermón, con ese trabajo que hizo, ¿verdad? Fue un trabajo muy fuerte en cuanto a predicarle a estos hombres eruditos que venían de todas partes. Vemos entonces que fue el último que Dios da la oportunidad al pueblo de Israel, a estos hombres, de arrepentirse. Primero fue Juan, como lo dije yo hace la semana pasada. Juan el Bautista le predicó, no quisieron arrepentirse. Jesús, igual forma, tampoco se quisieron arrepentir. Mataron a Juan, crucificaron a Jesús y luego a Esteban. Dios estaba dando la oportunidad al pueblo de Israel para que escucharan, para que pudieran abrir los ojos y ver lo que Esteban estaba hablando. Lo que Esteban estaba predicando era algo tan importante para ellos, para que ellos cambiaran su vida y pudieran reconocer a Jesús como su Salvador. Que ya no iba a haber más el templo, que ese templo ya lo teníamos que tener nosotros espiritualmente. Eso fue lo que el mensaje de Esteban directamente a estos hombres. Y hoy vamos a ver, ¿verdad? En esta noche 5 versículos, ¿ok? 5 versículos que vamos a ver una parte de esto, ¿ok? Saulo persigue la iglesia y el evangelio llega a Samaria. Ya Saulo entra un poco en escena acá, ya la iglesia empieza a ser perseguida, ¿verdad? Vamos a ver también a Felipe más adelante, un hombre también que estuvo con Esteban predicando, que fue uno de los diáconos también. Él va también a llevar el evangelio mucho más allá. Entonces vamos a ver el versículo 1. Dice, sale el evangelio de Jerusalén y entra una transición. Ya el evangelio no estaba ya en Jerusalén. Vamos a ver y vamos a trasladarnos a ese momento, ¿verdad? Recuerden que Jesús había dicho en el capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo recibieron ellos poder? ¿En qué momento? En el día de Pentecostés, ¿verdad? El día de Pentecostés ellos recibieron el poder. Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese fue el mensaje de Jesús en el capítulo 1, versículo 8. Pero ellos, dice, ¿quién dijo esto? Bueno, ¿quién lo ordenó? Jesús. Vamos a ver que la iglesia en Jerusalén se estaba acostumbrando. Pasaron muchos años desde el día de Pentecostés hasta este momento. Pasaron muchos años y la iglesia todavía, o el evangelio no había sido esparcido todavía. El evangelio no había llegado a ningún lugar, solamente se había quedado en Jerusalén. Dice, a estar tranquila la iglesia, cómoda. Ya habían pasado varios años desde el Pentecostés. Dios permite muchas veces que a la iglesia le ocurra algo, y esto es la persecución, y trae el resultado que la iglesia salga de Jerusalén, Judea, Samaria, a llevarle el evangelio, ¿verdad? Ese es el enfoque que vamos a ver hoy. El enfoque que vamos a ver hoy, ¿por qué? Porque la iglesia estaba tranquila. La iglesia se estaba acostumbrando ya a predicar aquí. Claro, había algunos, a los apóstoles los tomaron, pero ellos no estaban saliendo
de Jerusalén. La iglesia estaba establecida en Jerusalén y no había un avivamiento, no había nada que fuera afuera a predicar. Y es cuando vamos a ver, ¿verdad? El versículo 1 dice, y Saulo, ya habíamos hablado de Saulo, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo. Vamos a dejarlo hasta allí, hasta el versículo 5, ¿verdad? Entonces vemos el versículo 1. Saulo consentía, ¿verdad?, esta gran persecución. Saulo dice que le llegó el mensaje de Esteban mucho más adelante. Esteban dice, perdónanos porque no saben lo que hace. Esteban lo perdona. Esteban está diciendo, bueno, vamos a darle una oportunidad. Y más adelante vamos a ver Saulo, que luego es el mismo Pablo. Él se convierte, en vez de perseguir a la iglesia, él comienza a llevar la iglesia, ¿verdad? Entonces Dios escuchó, como dice en la oración de Esteban. Saulo odiaba a la iglesia. En Hechos capítulo 22, no lo tengo acá, pero lo voy a leer, versículos 19 y 20, dice, ya esto ya está hablando Pablo y dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pablo estaba diciendo, mira, yo mismo consentí esa muerte, yo estaba de acuerdo con esa muerte. Saulo estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. ¿Por qué? Porque tenía odio hacia los cristianos, tenía esa gana de que los cristianos murieran todos. Y esa era la estrategia de Satanás. La estrategia de Satanás es que la iglesia sea destruida. Y desde el principio, vamos a ver cómo, vamos a ver cuántas veces, ¿verdad? Satanás quiere destruir la iglesia y todavía hoy en día. Eso es lo que está pasando. Dice, vamos a ver que en aquel día hubo una persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea. Cristianos salen a predicar, salvo los apóstoles. ¿Por qué los apóstoles se quedan? ¿Por qué los apóstoles se quedan? Muchos dicen que los apóstoles se quedaron porque ellos quizás no querían seguir huyendo. ¿Ok? Lo único que sale es la iglesia y los apóstoles se quedan en Jerusalén, pero los apóstoles se quedan quizás es porque quieren continuar, ¿verdad? Respaldando la iglesia en ese momento. O quizás unos también dicen que los apóstoles no salieron porque recuerdan cuando Jesús lo agarran, los apóstoles toditos se fueron, lo único que quedó fue Juan. Todos huyeron. Seguramente en este momento los apóstoles no quieren huir, no quieren seguir huyendo de una persecución que ya está en puertas. Están persiguiendo ya a la iglesia, ¿verdad? Y todos dicen, y todos fueron esparcidos por tierras de Judea, Samaria, salvo los apóstoles. Ellos se quedaron allí. Se quedaron allí para respaldar a la iglesia. Y algo que me llama la atención acá, es que no sé si ustedes lo han visto desde este punto de vista, es que los que fueron a predicar no fueron los apóstoles, fue la iglesia misma. La iglesia no le importó que ese era el trabajo de los apóstoles, porque el mandato fue ¿para quién? Primeramente, para ellos. En Mateo capítulo 28 le dicen, ellos tenían que ir a predicar a todas partes. Y la responsabilidad de los apóstoles era esa, ir a predicar. Es igual que la iglesia ahorita. La iglesia ahorita, la responsabilidad de nosotros, los evangelistas, los diáconos, los ancianos de la iglesia es predicar. Pero también vemos aquí que no solamente los apóstoles fueron, sino la iglesia
tomó la decisión de ir a predicar. No les importó. No les importó salir y morir por el evangelio, morir para llevar el evangelio. El trabajo de la iglesia también es predicar, no solamente de nosotros los evangelistas, no solamente nosotros los que llevamos cada noche la palabra de Dios, los que hacemos estudios, sino que la iglesia también le es importante predicar. Aquí vemos esa parte de que fueron, dice, fueron esparcidos, fueron llevados por las tierras de Judea, Samaria. ¿Por qué? Porque su propósito era eso. Claro, ellos estaban huyendo, pero el propósito de ellos era llevar el evangelio a toda criatura. ¿Cuántos de nosotros estamos llevando el evangelio a toda criatura? Muchas veces estamos cómodos, hermanos, en la iglesia. Estamos tranquilos, bueno, yo soy salvo, ya tengo mi iglesia, te voy a la iglesia, estoy bien, Dios me está bendiciendo, Dios me está llevando, ¿verdad? Estoy estudiando la palabra, pero nos estamos llenando. Y no estamos saliendo a la calle, no estamos llevando el evangelio a muchas personas que lo necesitan. Personas que necesitan llevar y recibir el evangelio. Hombres que necesitan, el mundo ahorita necesita de oír el evangelio. El mundo necesita que nosotros prediquemos la palabra, que nosotros llevemos, que nosotros esparzamos la palabra a toda persona. Es un mandamiento. Ese fue el mandamiento de Jesús. Versículo, vamos a leer otra vez Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y nos seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos de nosotros somos testigos diariamente para llevar el evangelio? ¿Cuántos de nosotros somos testigos para llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra? Es necesario ahorita expandir el evangelio. Esto es la primera parte. Estamos viendo cómo la iglesia entonces sale de Jerusalén a llevar el evangelio. Pero mientras tanto que esto está pasando, dice el versículo 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Esteban fue, como lo vimos anteriormente, un hombre que dio la vida por llevar la palabra de Dios. Y a estos hombres no le importó, porque dice la palabra también en el Antiguo Testamento que cualquiera que fuera enterrado o que estuviera por parte de un hombre que fuera apedreado por blasfemar contra Moisés o contra el templo, ellos también iban a tener consecuencias de eso. Y estos hombres piadosos no les importó. Estos hombres no les importó, ¿verdad?, de que lo llevaran otra vez, sino que hicieron gran llanto. Dice hombres piadosos que amaban a Esteban y le dieron honra, ¿verdad? Gran pesar. Fue un gran impacto. Siente por el, si hoy si alguien por lo menos muere, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros llorarían por nosotros? ¿Cuántos de nosotros vamos a extrañar a alguien que haya hecho un impacto en la iglesia? ¿Cuántos de nosotros vamos a extrañar y vamos a sentir, como dice aquí, hicieron gran llanto sobre Esteban? Porque lo amaban, porque era considerado un hombre que estaba dando su vida por la iglesia, estaba trabajando por la iglesia. Un hombre que no le importó dar la vida por la palabra de Dios. Hombre que estos hombres piadosos simplemente extrañaron. Se dieron cuenta que Esteban no era un hombre culpable, un hombre santo primeramente, un hombre que no tenía culpa. ¿Cuántos de nosotros vamos a cuando alguien muere? Me extrañarán. Una vez en un trabajo que yo tuve, había un jefe y el jefe era tan malo que cuando renunció, lo hicieron renunciar, hicieron una fiesta porque se fue. Hay personas que mueren y uno dice, bueno, gracias a Dios se murió, porque era tan malo, tan mala persona, o le pasó algo que
que pasa eso, porque la persona está mal. En cambio acá están diciendo que hay un gran llanto. ¿Por qué? Porque amaban a Esteban, estaban de parte de él, estaban apoyándolo y no le importó. Entonces vemos cómo la iglesia también, aparte de que está saliendo, ¿verdad?, a predicar, también siento un gran profundo dolor por este hombre Esteban, porque fue un hombre que no le importó, un hombre que trabajó por la iglesia, que sirvió a la iglesia y que ya en este momento no lo van a ver más. Y dice, versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, ¿verdad? Arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pablo estaba asolando. Dice que odiaba, llevaba a todos a la cárcel. Asolar significa destruir, también es contar, arrastrar, ¿verdad? Con todo, devastar completamente un lugar. Eso hacía Saulo. Saulo estaba persiguiendo a cada hombre, a cada familia. Estaba entrando a las casas sin importarle si había una familia, niños. Ellos lo que le importaba a Saulo era que él tenía el gran odio y estaba sacando a cada persona, hombres, mujeres, jóvenes, ¿a qué? A la cárcel, para gloriarse de él. Dice el Hechos capítulo 26, versículo 9, vamos un momentico allí. Dice 26, 9 al 11, dice, yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos y habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Entonces imagínate, aquí Pablo está dando el testimonio, ¿verdad? Que él pensaba que él estaba haciendo el bien. ¿Cuántos de nosotros pensamos que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo algo que no, Dios no le agrada? A Dios no le estaba agradando lo que Saulo le estaba haciendo a la iglesia. Dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Él estaba de acuerdo con que los mataran. Saulo estaba de acuerdo con que los sacaran, que los metieran en la cárcel, que los llevaran a los leones. O sea, toda una serie de horrores. Nosotros no nos imaginamos a Saulo de esta parte. Saulo, el mismo Pablo, que luego entonces se da cuenta de todo el horror que hizo. Y quizás, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando Saulo pedía ofrenda, siempre la enviaba a Jerusalén. Seguramente era por esto, porque él sentía como sentía ese dolor de que hizo tanto daño a la iglesia, hizo tanto daño a hombres y mujeres cristianos. Y luego él se da cuenta de esto. Él le duele y me imagino que él hasta el último día recordó eso, claro, no como algo que Dios obviamente ya le había perdonado, pero sentía el gran dolor por lo que había pasado a sus hermanos, porque dijo que ellos, me imagino que ellos, si tú eres cristiano, decían que sí, y los mataban. Lo hacía blasfemar, decía. Lo hacían que ellos odiaran o que los que estaban quizás con Saulo también enardecidos contra el pueblo de Dios. Entonces es duro, sabemos que es muy fuerte lo que estaba pasando. Dice el versículo 4, pero fueron esparcidos e iban por todas partes anunciando el evangelio. Por todas partes. A pesar de que había persecución, ellos estaban llevando el evangelio a todas partes. En Hechos capítulo 11, versículo 19 dice, ahora bien,
Está también hablando Pablo, ¿verdad? Acá. Dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Ellos simplemente estaban llevando el evangelio ¿a dónde? Fenicia, Chipre y Antioquía. El evangelio ya estaba saliendo de Jerusalén. El evangelio ya estaba siendo esparcido por muchos lugares. A pesar de la persecución, a pesar de que Pablo seguía con ese odio hacia los cristianos. Saulo estaba tratando de que la iglesia no siguiera, no continuara. Y al contrario, la iglesia respondía a todo ese odio, respondía a toda esa persecución. Ahorita no tenemos persecución, ahorita quizá el gobierno dice, bueno, la iglesia, no abran la iglesia o hagan eso no es persecución. Persecución es una persona que dé la vida a causa de Cristo. Todavía estamos bien. A pesar de la pandemia, a pesar de lo que está pasando ahorita, nosotros estamos llevando el evangelio y tenemos que continuar. La iglesia tiene que continuar llevando y esparciendo la iglesia, la palabra de Dios a muchas personas. Es necesario que nosotros veamos el ejemplo luego de Pablo, la conversión de Pablo. Vamos a verlo más adelante. Cómo cambia todo lo que es una persecución, un odio, cuando Jesús se le presenta a Pablo más adelante y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Luego en Hechos también dice que los cristianos le tenían miedo a Pablo, pensando que él lo iba a perseguir. No confiaban en Pablo. No confiaban en lo que él quería hacer, el cambio en su vida. Y tanto fue el cambio de Pablo que él dio su vida también, viajó, estableció iglesias, hizo 3 viajes. Pablo también se despide en Jerusalén, ¿verdad? Se despide allí cerca de Éfeso, ¿verdad? En Mileto se despide Pablo. Lloraron por él también. Eso está en Hechos capítulo 20, versículo 37-38. Porque amaban a Pablo, porque amaban también el trabajo que él había hecho. Se despidieron de él porque no lo iban a volver a ver más nunca. Y por eso es que le dice, mira, vamos a vernos en Mileto. Y muchos de los ancianos llegaron allá y lloraron con él por el amor que tenían a Pablo, por el trabajo arduo, por el trabajo imponente que había hecho Pablo en la iglesia. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer un trabajo en la iglesia sin llevar honor? Es como el hermano anoche que estaba hablando de las parejas que hicieron, que transformaron la iglesia. Parejas que levantaron a la iglesia, que llevaron el evangelio, que hicieron en sus casas y hicieron grandes cambios. Priscila fue una, su esposo, Aquila. Entonces, todo esto nosotros debemos darlo como un ejemplo de que la iglesia debe continuar, que la iglesia debe crecer, debe ser llevada a cada lugar, como dice aquí, fueron esparcidos, ¿verdad? Versículo 4. Vemos cómo Esteban también dio su vida y hombres lloraron por él. Vemos cómo Saulo entonces persigue también a la iglesia, pero luego hace un cambio. Dios transforma la vida de Pablo. Lo que Esteban dijo, que no le perdonaran, que le perdonaran sus pecados, Dios tuvo en cuenta a Pablo en ese momento, en eso que anuncia Esteban, porque Dios le perdonó el pecado de Pablo, porque Pablo estaba allí, consentía la muerte y viendo su sangre, estaba de acuerdo con que mataran a Esteban. La iglesia en Jerusalén estaba cómoda.
No había nada de persecución, estaba tranquila. ¿Y cómo la iglesia sale a hacer el trabajo? La iglesia tiene que continuar haciendo el trabajo. Tenemos que prepararnos y preparar a hombres y mujeres para que la iglesia continúe el trabajo que estos hombres empezaron. De esparcir el evangelio cada noche, de esparcir la palabra de Dios diariamente. Yo sé que estamos en pandemia, sé que es difícil ahorita quizás hablar con alguien, pero hay muchas maneras de predicar la palabra. Llamar por teléfono, vía Zoom, vía WhatsApp. Vamos a estudiar, bueno, no te puedo visitar, vamos a conectarnos WhatsApp y estudiamos la palabra, es lo importante. Que la iglesia sea transformada. Vimos también que los apóstoles se quedaron allí y lo que salieron fue la iglesia, el mismo Felipe salió a trabajar. Y no era responsabilidad de ellos, era responsabilidad de los apóstoles. No es responsabilidad de nosotros, los líderes de la iglesia, los evangelistas. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios en el día final lo que hicimos acá. ¿A cuánto nosotros anunciamos el evangelio? ¿A cuánto restauramos a la iglesia? ¿Cuánto trajimos al redil otra vez que estaban descarriados? Eso va sumando, hermano. Cada día que nosotros hacemos algo por Cristo, va sumando. Y no para la gloria de nosotros, sino para la gloria de Dios, para el trabajo de Dios. Pablo se enamoró de Cristo de tal manera que escribió esas cartas a los filipenses, a los efesios, que se mantuvieran en la palabra, a los corintios. Y él se arrepiente cada vez que recuerda esto, igual que yo me imagino, y esto ya estaba dando cuenta de que cuántas veces Pedro, cuando oía el gallo en la mañana, no se acordaba de lo que había hecho con Jesús. No se han puesto a pensar en esto. Cada vez que oía un gallo, wow, me acuerdo cuando yo negué a Jesús. Pero continuaba trabajando. Cuando uno se hace una herida y ve la cicatriz, eso no duele, pero ve la cicatriz allí. Lo que pasaste es el dolor. Nosotros debemos cada día salir, como dice acá, la palabra de Dios. Y luego entonces vamos a ver cómo Felipe también le predica a un etíope, le predica ya a hombres que no son judíos. Vamos a ver la conversión también de Cornelio, ¿verdad? Vamos a ver cómo el evangelio va expandiéndose a través de toda Judea, a través de toda Jerusalén, hasta Italia, hasta Europa. Se lleva el evangelio también. Y hoy, en el año 2021, todavía está llegando el evangelio a cada uno de sus casas, de sus hogares. Estamos trabajando diariamente para prepararnos para que el evangelio ustedes lo puedan entender de una forma fácil. Podemos entender la transición de la iglesia. Cómo fue el día de Pentecostés. Cómo empezaron la persecución. Cómo estos hombres se levantaron sin importar nada. Cómo hubo problemas también con Ananías y Zafira. Cómo se levantan entonces 7 hombres para predicar la palabra, para servir la mesa. Cómo se prepara entonces Esteban para llevar el evangelio más allá. Y ahora entonces entra en escena Saulo. Saulo todavía no es convertido. Saulo aquí está persiguiendo a la iglesia, está llevando honores con él, estrellas. Me imagino que lo felicitaban cada vez que agarraba un grupo de cristianos y lo metía a la cárcel. Mira, llevo 20 aquí, llevo 40 acá. Y él me imagino, se sentía bien porque pensaba que estaba agradando a Dios. Por eso es que Dios le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Qué hace él? Simplemente se arrepiente y cambia. Se bautiza y comienza a tratar de revertir lo que él hizo, de mejorar el trabajo y aprender más de Jesús, enamorarse de Jesús. Y luego dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
de tanto trabajar por Cristo, con el aguijón que tenía. Un hombre que dio su vida, un hombre que hizo una proyección de la iglesia. ¿Cuánto también hubiese dicho Esteban por la iglesia si no hubiese muerto? ¿Cuántos de nosotros también podemos hacer parte de ese trabajo en la iglesia? Yo no sé cuántos años me quedan de vida, cuánto tiempo voy a estar acá, pero quiero seguir trabajando, quiero enamorarme más día de Cristo, quiero ayudar a más gente a que puedan levantarse al frente, a que prediquen, a que lleven su familia, a que sean hombres y mujeres que, si son jóvenes, que se casen con mujeres que amen a Dios y que puedan juntos enlazarse para el trabajo de la iglesia. Quiero restaurar familias que puedan ser diáconos de la iglesia, evangelistas, que uno puede decir, bueno, ya dejé el trabajo acá, ya me voy a otro lugar a trabajar. Pero hacer la obra para Dios, enamorarse de la obra, enamorarse de lo que uno hace. Cuando nosotros tenemos una profesión, ¿cuándo disfrutamos esa profesión? Cuando nos enamoramos, cuando nos gusta lo que hacemos. Yo trabajé muchos años hotelería, el servicio, grandes hoteles, trabajaba, me gustaba. Y seguía en la iglesia y luego comencé este ministerio a trabajar y me gusta trabajar con la iglesia también. Me he enamorado de este ministerio, de trabajar, de ayudar a personas, de llevar el evangelio a cada persona y ver cómo esa persona crece espiritualmente, cómo esa persona evoluciona espiritualmente. Uno se siente tan feliz de ver una persona que viene en sus pasos y luego entonces lo ves predicando allí y uno dice, wow, o sea, se está haciendo la obra. Como dice Pablo, o sea, ya puedo morir en paz porque muchos están haciendo la obra. Muchos están haciendo el trabajo también. El trabajo no voy a hacerlo yo, sino cada uno de nosotros llevando el evangelio, enamorándonos de las cosas de Dios, aprendiendo. Voy a aprender por qué se escribió el libro de Hechos. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió el libro de Efesios? En qué lugar estaba Pablo cuando hizo esto? ¿Por qué Juan escribió en el Apocalipsis? ¿En qué momento lo hizo? Y así sucesivamente, o sea, uno va aprendiendo y cada día va Dios dándole sabiduría a uno para llenarse más de Dios. El Espíritu Santo está con uno está llevando el Evangelio a cada persona. Y cuando hay problemas, vemos la mano de Dios en todo, hermanos. ¿Cuántos de los venezolanos hemos salido de Venezuela a llevar también el Evangelio? Por el problema que hay en Venezuela, muchos hermanos. Hermano Raúl en Chile, él es venezolano, ha predicado acá, también está haciendo la obra allá. ¿Cuántos de nosotros también podemos preparar hombres para que vayan a otros lugares también para llevar el Evangelio? Es una visión que nosotros los líderes de la iglesia, los que estamos al frente, tenemos con la iglesia, de que cada hombre, cada varón que esté aquí esta noche oyendo la palabra, puedan también ser parte del equipo de trabajo de la iglesia. Esa era la visión también de Esteban. Esa era la visión de Felipe. Y luego fue la visión de Pablo. Pero aquí no vemos que Pablo todavía se convierte. Aquí vemos que Pablo simplemente persigue la iglesia. Más adelante vamos a ver la siguiente parte cuando Felipe desciende a la ciudad de Samaria y predica a Cristo a todos esos lugares. Cómo la gente empieza a recibir. Y los que fueron esparcidos, los cristianos que fueron llevando el evangelio, fueron aproximadamente, bueno, se dice que unos 8,000, 10,000 personas por toda esa área, con esa emoción de llevar la palabra de Dios. Ese ímpetu, esa gana de que podamos trabajar en la obra de Dios.
Así que alistémonos, preparémonos para seguir en la obra. Preparemos para enseñar a otros. Tratemos de estar bien delante de Dios para que otros también estén bien delante de Dios. Oremos cada día, perseveremos en la palabra, estudiemos la palabra, llevemos la palabra a toda criatura, como dice en Mateo. Llevemos la palabra a cada persona que necesita del Evangelio. Bueno, le espero la próxima semana para la segunda parte, cuando Felipe ya baja y empieza a predicar la palabra. Dios les bendiga.